Seguimos en Radar hablando del caso del magistrado Alejandro Moncada Luna y, señores, en redes circula una versión según la cual la conversación, la entrevista que diera ayer el magistrado aquí en TVN está amarrada con un acuerdo de que él renunciaría, él se presentaría el lunes, él renunciaría, pero no pasaría nada más. Esto es un rumor, esto es algo que circula en redes, a nadie le consta, pero yo quiero adentrar sobre esa posibilidad, señora magistrada. Bueno, él puede presentar su renuncia y el efecto jurídico que va a tener es que la Asamblea Nacional pierde la competencia para juzgarlo. ¿Y quién tiene la competencia entonces? Entonces la va a tener un juez de circuito porque ya no tiene la investidura de magistrado, que es lo que le permite a la Asamblea el juzgamiento por mandato constitucional. Aquí hay que determinar con mucha precisión que si hay hechos delictivos son violaciones a la ley penal. Y por eso no es que el proceso termina no es porque terminó la renuncia, porque presentó la renuncia. El proceso debe continuar porque son hechos delictivos que la ley penal lo que obliga es que se pruebe la culpabilidad de los mismos para imponer las sanciones que corresponden. Y entonces cambia el sistema. Ah, claro. Pasa del sistema ese extra super garantista a un sistema inquisitivo. Pero donde mire, el fiscal tiene mucho más poder, que no tiene que estarle pidiendo permiso a un juez o a jueces de garantía y puede actuar, puede ordenar detenciones, puede hacer una serie de cosas adicionales. Quizás no tengan la misma atención, y presión de la opinión pública, porque quizás, como comentábamos, y quiero la opinión de Carlos Barzallo, la gente iba a decir, ya renunció, ya se aclaró algo, ya se logró algo, y no se ha logrado nada. Mira, antes de eso, un segundito. Con esto del sistema penal acusatorio, ¿qué pasa al sistema inquisitivo? Aquí es una buena pregunta. Tenemos dos sistemas de justicia que funcionan en una forma para una población y en otra forma para el resto de la población. Eso tampoco podemos permitirlo en el sistema de justicia, porque la justicia es igual para todos y debe ser igual para todos. Carlos Barzallo, ¿es suficiente la renuncia? En esa orden de idea, nada más mencionar, esto de los dos sistemas es muy interesante. Lo que el público debe entender y las personas, abogados, le deben explicar es que obviamente lo que no se quiere bajo ningún sistema es un linchamiento, lo que se quiere es el debido proceso y justicia. Y llevándome a ese tema, somos muy pragmáticos en Panamá y hemos asociado la renuncia como si eso fuera justicia, y no lo es. Hay que preguntarse, ¿por qué se hace este proceso? ¿Es para que la persona renuncie? Si ese fuera el fin, es un proceso que no tiene sentido. El sentido, aunque suene utópico, es hacer justicia, que puede ser que sea culpable o que se permanezca su situación de inocente. La presunción se tiene hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto en el sector privado como en el público, grandes problemas y grandes escándalos se matan con una renuncia y se pierde la oportunidad de tener justicia. Sí. Así pasa en desfalcos y peculados y pasa. Prefieren, antes de llevar un proceso largo, difícil, que renuncie, como si la renuncia fuese una sanción. La renuncia no es sanción. La renuncia es un mecanismo práctico para salir de un problema, pero el problema se va a repetir en la medida que no haya precedente y se envíe el mensaje de que usted hace esto, pasa esto. Las renuncias son una tapadera, las renuncias son una consecuencia. En cierto sentido sería mejor no renunciar para llegar a una conclusión y tener un caso que se enseñe en las escuelas. En los futuros, yo tengo un hijo estudiante de Derecho ahora mismo que digo, tú tienes que seguir ese caso, porque estás viendo historia ahora mismo. Lo que pase yo no sé ni qué va a pasar, pero ahí hay historia. Si se renuncia, se le echa tierrita y nos olvidamos, no habremos ganado nada más que esta crisis emotiva de saltar como la cerveza, mucha espuma y luego llega flat. Eso se debe evitar. Es bueno este proceso de catarsis para que salgan las cosas y se investigue. Yo creo que es muy importante lo que se ha dicho, magistrado Guillermo Márquez Amado, ex magistrado, porque definitivamente que la opinión pública tiene que saber cuáles son los posibles escenarios y cuál podría ser entonces el desenlace y cuál es un desenlace aceptable como precedente para la administración de justicia en este país y cuál no. Supongamos que ocurriera la renuncia del magistrado Moncada a su calidad de tal. El caso pasaría, como ya se ha dicho, a una instancia distinta en que quien tendría que adelantar el proceso, sí, sería un juzgado, creo que en este caso de circuito. Y en ese juzgado de circuito, el magistrado Moncada podría decir, si colabora con la justicia,
quiénes lo ayudaron, cómo lo ayudaron, qué le dieron, y el juez debería considerar eso como atenuante al determinar su responsabilidad y en algún caso, si es que lo hubiera, alguna eximente, o bien no encontrar que ha habido hechos que le permitan imputarle responsabilidad y declararlo inocente. Eso es lo que debe ocurrir. Y además, si se le sanciona, no es solamente porque se le quiere castigar, que es una cosa que yo vengo sosteniendo hace tiempo que se pierde de vista. La pena no es solamente para castigar, la pena es también para sacar de la sociedad a quienes le pueden hacer daño a los demás miembros de la sociedad y de esa manera protegerse la sociedad. En segundo lugar, bueno, esa es una consecuencia de la sanción. En segundo lugar, para que haya un ejemplo disuasivo y otras personas no incurran al ver el mal ejemplo o al ver el ejemplo de que una persona que faltó a la ley ha sido sancionada, no se les ocurra hacer los mismos actos. Y es allí donde hay un tremendo efecto en contra de nuestra sociedad, porque aquí con frecuencia una persona renuncia o sale y ya pues ahí terminó todo. Pero la sociedad no ha visto que perdió la casa, que perdió los carros y que además perdió su libertad, y con frecuencia con estas cosas se arriesga la familia, se arriesgan las relaciones sociales. Bueno, eso no lo vemos en nuestro medio. Yo creo que esto es muy importante. Y yo no quiero decir con esto que hay que a nadie zarandearlo y pasarlo por un baño de aceite caliente, no. Yo lo que quiero es más, yo creo en las penas benignas, pero que se apliquen. No que queden allí en letra muerta y nadie... Que haya un castigo, Guido, y no solamente una renuncia, como un ejemplo disuasivo. La última consecuencia de la pena es que la persona tenga la oportunidad, si es que la puede tener, de recibir preparación y rehabilitarse. Y reintegrarse a la sociedad. Con todo respeto, Toto. Ese es el propósito. Pero ese es el propósito que debe cumplir la pena. Todos esos. En un sistema penitenciario que funcionara. Claro. Bueno, es que en nuestro caso no hemos hecho el esfuerzo para la criminalidad callejera. La renuncia sin consecuencias para el que renuncia por las causas que renunció es parte del círculo de impunidad que hay que romper en este país. Hemos visto múltiples casos de escándalos durante la pasada administración en donde se dio renuncia y no se le dio seguimiento a los escándalos. El magistrado mencionó algo muy importante, y es que existe en Panamá una jurisdicción de cuentas que es para precisamente darle la posibilidad al Estado de que recupere los dineros que le fueron esquilmados por malos funcionarios, por funcionarios inescrupulosos que llegaron no a servir, sino a servirse de sus atribuciones y poderes que se le confirieron al nombrarlos en determinados cargos. Esa jurisdicción de cuentas tiene un rol importantísimo que jugar en esta ruptura del círculo de impunidad que estamos promoviendo miembros de la sociedad civil, el Colegio de Abogados y las personas que estamos aquí en este panel, incluyéndote, Sabrina. Porque muy bien, la persona termina, suponiendo en gracia de discusión y en el escenario ideal, la persona termina condenada, termina perdiendo su libertad. Pero ¿y qué pasó con el daño patrimonial que se le causó al Estado? ¿No? El Estado no puede quedar graciosamente afectado sin tratar al menos de recuperar esos dineros que tendrían que haber sido utilizados correctamente en resolver los múltiples problemas que tiene nuestro país. Salud, educación, seguridad, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Doctor Ritter, una síntesis de este escenario si se llegara a dar. Bueno, en este caso el daño patrimonial no se le habría causado al Estado en el caso del magistrado Moncada, sino en todo caso al tío que produjo el dinero y que no se le va a poder, todavía no sabemos si va a llegar a ser investigado, y no se le va a poder pagar. Pero esas son otras aristas de este mismo problema. Ya hemos derivado y enhorabuena que haya sido así, que no solamente está en el tapete, como señaló el magistrado Márquez, no solamente está sobre el tapete la suerte del magistrado Moncada, sino la suerte de la Administración de Justicia en Panamá. Y de manera que este panel hasta ahora ha servido precisamente para
no para ensañarnos, si se quiere, con el magistrado Moncada, sino que sirva de ejemplo de un tema mucho más amplio, que cuando ya el problema del magistrado Moncada se haya resuelto, todavía queda un gran camino por recorrer en aras de una adecuada administración de justicia y definitivamente un cierre final a la impunidad que ha imperado en el país durante los últimos años. La que está en el banquillo de los acusados, como dice el doctor Ritter, es la Administración de Justicia. Nos ha contactado el abogado del magistrado Alejandro Moncada Luna. Hablaremos con él en el siguiente bloque para que aporte también sus comentarios a Radar. Usted quédese aquí, seguimos con este y otros temas en Radar, en vivo. Seguimos en Radar, estamos en vivo y el abogado del magistrado Alejandro Moncada Luna nos ha pedido hablar en Radar para escuchar su parte de verdad. Señor Sidney Citón. Sí, buenos días, señorita Sabrina Bacal. Nosotros hemos decidido interrumpir por algunos momentos nuestra estadía acá en la finca para llamarla porque consideramos que es importante que se escuche en un programa como el suyo y haberlo escogido al programa suyo para dar a conocer algunos aspectos que son importantes de expresar. En primer lugar, la excusa que utilizó la subcomisión de garantías para convocar a una audiencia era presuntamente para informar o hacer la formulación de cargos al magistrado Alejandro Moncada. Le quiero expresar que en el Código Procesal Penal, esa figura dentro del proceso especial que se debe seguir a un magistrado no se encuentra. En el proceso especial que se le sigue a un presidente de la República y a un magistrado son exactamente iguales, el fiscal provoca o produce una investigación durante 2 meses y concluida esta investigación, dice si pasa a juicio por considerar que existen los méritos y hace la solicitud a la subcomisión de garantías o simplemente o decide archivar o pedir el archivo de la causa por no existir méritos para pasar a juicio. Este procedimiento... Tengo una pregunta para usted. ¿Usted le recomendó a su cliente, el magistrado Alejandro Moncada Luna, no asistir el viernes a la audiencia de imputación de cargos? ¿Fue una recomendación suya? Le voy a explicar. El día jueves, dicho por la comisión, vamos a guiarnos por lo que dice la subcomisión. Ellos dicen que el día jueves me enviaron una citación por correo electrónico. Esa citación al día de hoy no ha llegado a mi correo electrónico. 1, ellos dicen que el día viernes le enviaron al magistrado Moncada hacia horas pasadas las 2 de la tarde una citación para que acudiera a la comisión. Yo no creo que sea serio de parte de ningún juez que cite a un magistrado de la Corte Suprema con menos de 2 horas antes para una audiencia. Entonces no fue una recomendación suya, sino que según usted la notificación llegó tarde. No, a mí no se me hizo la notificación, nunca me llegó. Y al magistrado, según lo que dice la comisión, estoy usando las mismas palabras de la comisión, se le hizo hora 45 minutos antes de la convocatoria. Por otra parte, al día de hoy la subcomisión no nos ha dado a conocer, como debe ser en el sistema penal acusatorio, un correo electrónico habilitado donde la defensa técnica pueda tener comunicación con esa subcomisión. Para la cita de mañana, ¿de qué manera y en qué momento lo notificaron? La cita que sí va a acudir su cliente, el magistrado Alejandro Moncada Luna, a las 10 de la mañana. Yo voy a acudir mañana porque el magistrado Moncada, en una entrevista que les dio a ustedes en TVN exclusiva, porque ustedes se han destacado como medio por ser el medio más objetivo. No estoy diciendo que los que están son los más objetivos, estoy hablando como medio. Él dijo públicamente que acudiría mañana a las 10 con su abogado.
así que yo lo voy a acompañar porque él públicamente ha asumido el compromiso de forma voluntaria. Al día de hoy, acabo de examinar mi correo electrónico, la subcomisión no me ha citado o convocado para ninguna audiencia, para que usted sepa. Usted asegura que no ha sido notificado y que mañana su cliente va a ir de manera voluntaria. ¿Eso es cierto? Claro, porque recuerde que el magistrado Moncada así lo dijo en una entrevista que dio en TVN. Concluida esa entrevista, él me llama y me dice, acabo de asumir este compromiso para el día lunes, y yo le dije con mucho gusto, yo lo acompaño. ¿Algún otro argumento que usted quiera aportar para escuchar su parte de la verdad? Fíjense, yo considero que las personas que están opinando o no son abogados litigantes, o no han ejercido la profesión, o simplemente muchos de ellos ni siquiera son estudiosos del Código Procesal Penal. Yo no entraría, por ejemplo, a debatir sobre derecho marítimo porque no es el área en donde yo me desenvuelvo y no es lo mío propiamente. Pero yo veo que aquí todo el mundo quiere tener un poco de músico, poeta y loco. Entonces yo les recomiendo a todas esas personas que quieren pasarse en los medios buscando protagonismo porque en su profesión no lo han tenido, les recomiendo que por favor, lo mínimo que pueden hacer es estudiarse el Código Procesal Penal antes de hablar la cantidad de barbaridades que escucho que hablan. Ok, muchísimas gracias por su versión y por su recomendación. Es importante para mí aclarar que a cada uno de los invitados yo los elegí y los invité. En su caso, usted fue el que decidió darnos gentilmente su opinión como abogado del magistrado. ¿Reacciones? Al licenciado Citón, él dice que no pertenece al Colegio Nacional de Abogados. Lo dijo en alguna entrevista que él hace 15 años no pertenece al colegio. Pero mira, aquí se ha acusado de que estamos en esto por una actitud política. Yo no pertenezco a ningún partido político. En mi junta directiva hay de varios partidos políticos, pero la decisión de denunciar el año pasado éticamente al magistrado Moncada y este año, mucho antes de que saliera en los medios, en la prensa, el conocimiento de las propiedades que tenía, ya nosotros sabíamos de eso. No teníamos las evidencias como la tuvo. Cuando a mí me lo comunicaron antes de salir, digo, bien, vamos con todo ahora sí. Bienvenido sea que el magistrado Moncada Carvajal acuda a la sesión del lunes en la mañana, que se pueda realizar la audiencia, que el país se libre, todo el país, los que somos abogados y los que no son abogados, que se libren de este bochorno de la policía buscando a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque la conclusión de este panel y de muchos otros es que lo que está en juego aquí es si el sistema de administración de justicia funciona o no funciona. No está en el banquillo solamente el magistrado, sino el sistema. Señora Esmeralda. Yo iría al tema del manejo del Código Procesal Penal como parte del instrumento jurídico del sistema penal acusatorio, que efectivamente mantiene normas especiales como procedimientos especiales, el juzgamiento de los magistrados y presidente de la República en la Asamblea y a la inversa en la Corte a los diputados de la Asamblea. El Código establece los procedimientos en esta categoría de procedimiento especial, pero la función judicial que realiza la Asamblea tiene otros instrumentos jurídicos complementarios, que es precisamente el propio reglamento de la Asamblea, que en la función del fiscal, en coordinación con el Código Procesal, esa fase de investigación, hay una fase de investigación previa. Y eso es lo que ha estado haciendo el fiscal encargado, el diputado encargado en su condición de fiscal. Entonces me parece que es importante que todos que están involucrados en este asunto tengamos en cuenta que las normas se leen en su contexto integral.
Las normas no se pueden sacar con una pinza. Por eso se llama código. Y no solo es el pedacito que tiene para los diputados o para los magistrados. El código tiene toda una estructura que tiene que leerse de manera integral. Carlos Barzallo. Yo solo para comentar un aspecto que quiero enfatizar muchas veces para la teleaudiencia. En particular, he sido invitado aquí por un tema, los aspectos del tema ético. Yo no vengo a discutir temas de litigio ni de partes, eso es irrelevante para mí. El tema ético, donde es evidente, hasta un ciego lo ve, estamos con una mora enorme y una ausencia, si aquí se hubiera tratado el tema ético desde el principio, no estaríamos discutiendo esto. Porque el código de ética que existe hoy en día se ha incumplido desde el momento en que se nombra las personas, por quien lo nombra hay artículos específicos. Un código que data del año 2004, tiene 10 años, contiene un error, repite 2 artículos y nadie en 10 años se ha preocupado de verlo. El artículo 16 y 17 es el mismo, veracidad y evaluación es lo mismo, para demostrar nada más que eso no se lee. Pero ahí está todo dicho y nada más hay que aplicarlo. El otro punto es que nosotros entramos donde termina la ley. La ley, los especialistas pueden ver los aspectos de regulación, de norma, el público ve eso como el procedimiento. Acá estamos hablando de un terreno superior, que es donde terminan los que algunos ven como dilatorios, vegavivos, entramos en lo que es correcto, en lo que es incorrecto. Y nosotros podemos ver lo que es incorrecto y no se necesita más que el sentido común para ver cosas que están mal y decirlas, porque es un deber ciudadano decir cuando las cosas están mal. Y no es código de ética solo del servidor público, hay un código de ética del órgano judicial que funciona para todos los funcionarios del órgano judicial. Guido. Sí, no, mira, yo lamento el intento de descalificación que ha hecho el licenciado Citón. Definitivamente que él es abogado litigante, pero también le falta lectura del Código Procesal Penal. Le recomiendo la lectura del artículo 56, por ejemplo, que establece que en la fase de investigación no procede la recusación contra los jueces de garantía. Lo primero que hizo el licenciado Citón fue un incidente de recusación contra los jueces de garantía. Así que todos aprendemos un poquito en esta discusión y en este debate hay que ser un poco humilde, democrático. Siempre. Exactamente. Siempre hay que estudiar. Bueno, creo que ha sido una buena respuesta. Tenemos mucho más de este tema, pero se nos acabó el tiempo de este bloque y tampoco quiero dejar por fuera la elección del Contralor, que tan vinculada está al tema de transparencia y lucha contra la corrupción y también la crisis con Colombia. Usted quédese en el radar.